Los procedimientos especiales son aquellos que se distinguen en su tramitación de los juicios ordinarios. Entre los principales procedimientos especiales tenemos los siguientes. Las controversias del orden familiar. El divorcio encausado. El divorcio por mutuo consentimiento. El juicio arbitral. El juicio en rebeldía. El juicio especial de desahucio. El juicio especial hipotecario. El juicio ejecutivo civil. Las controversias sobre arrendamiento inmobiliario. Los juicios sucesorios. Los juicios universales o concursales. La jurisdicción voluntaria. Y por último, las tercerías. Veamos en qué consisten las controversias del orden familiar. Son los juicios especiales que versan fundamentalmente sobre los siguientes asuntos: pensión alimenticia, calificación de impedimentos para contraer matrimonio, diferencias suscitadas entre los cónyuges con motivo de la administración de los bienes comunes y sobre la educación de los hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores, y todos aquellos asuntos del orden familiar que sean similares a los mencionados y que impliquen la necesidad de que exista intervención judicial como guarda y custodia, visitas y convivencias, y conflictos que se susciten con motivo de la pérdida de la patria potestad. De estos juicios conocerán los juzgados de lo familiar, de proceso escrito o de proceso oral, y también las salas, como tribunales de apelación. En estos juicios, el juzgador tiene facultades para intervenir de oficio, en tanto que afecten a la familia, y esta es considerada como la base de integración de la sociedad. Entre dichas facultades, se encuentra la de tomar medidas de prevención que tienen por objeto conservar la integridad de la familia y de sus miembros. El juez puede intervenir como conciliador entre las partes, con excepción de las prohibiciones relativas a alimentos, a fin de que éstas puedan llegar a algún acuerdo durante el procedimiento. La tramitación de estos juicios tiende a la concentración de las etapas del proceso y a su oralidad, de tal forma que tengan una rápida solución. Las etapas que integran estos juicios son las siguientes. La presentación de la demanda, tanto escrita como verbal, donde se deben de ofrecer pruebas en el mismo acto. El emplazamiento a juicio, donde se corre traslado de la demanda a la parte demandada. Tendrá 9 días para contestarla. La contestación de la demanda, que puede ser escrita o verbal, y en donde también deben de ofrecerse pruebas. La audiencia de pruebas,
que tiene lugar dentro de los 30 días posteriores a la admisión de la demanda. La sentencia, que debe dictarse en la audiencia de pruebas o en un término de 8 días posteriores a esta. Y por último, la etapa de ejecución de sentencia y los recursos. La demanda puede presentarse por escrito o de manera verbal. En este último caso, resulta necesario que el actor se presente personalmente en el local del juzgado. En su demanda, debe ofrecer las pruebas que considere oportunas para demostrar los hechos que afirma, debiendo agregar además los documentos que tenga en su poder y que sirvan para basar las pretensiones que demanda, así como el documento con el cual demuestre que tiene la personalidad necesaria para demandar, si es necesario, y las copias respectivas. En el acto de la admisión de la demanda, en caso de que el demandante no cuente con un abogado, el juez debe hacerle saber a la parte actora que, si es su deseo, puede contar con los servicios de un defensor de oficio, para lo cual ordenará se informe a la institución de defensoría de oficio correspondiente. Al momento de admitirse su demanda, para su tramitación, el juez debe señalar fecha para que se lleve a cabo la audiencia de pruebas y alegatos dentro de los 30 días posteriores. Para lo anterior, ordene en el mismo acto que se emplace al demandado, a quien se le debe entregar copia del escrito de demanda y sus anexos, o en caso de que se haya presentado verbalmente, de las actas que se levantaron con motivo de su comparecencia y los documentos base de la acción. El demandado cuenta con 9 días hábiles para contestar la demanda, lo cual puede hacer por escrito o de manera verbal. En el mismo acto, debe ofrecer las pruebas que considere necesarias y acompañar todos los documentos que tenga en su poder y que se refiera a sus excepciones y defensas. En los procedimientos especiales sobre controversias del orden familiar, se admiten las pruebas que hubieran ofrecido las partes desde su demanda y contestación y que resulten procedentes, siempre que no sean contrarias al derecho, a la moral o a las buenas costumbres. De la misma forma, el juez que conoce del asunto puede ordenar de oficio la realización de inspecciones que se puedan llevar a cabo por él mismo o de diligencias para mejor proveer, de tal manera que pueda contar con mayores elementos para resolver el asunto de que se trate. Es posible que ordene la práctica de diversas actuaciones por parte de trabajadores sociales y expertos en distintas ciencias como la psiquiatría, la psicología, la sociología, entre otras, que puedan contribuir a solucionar este tipo de asuntos. La audiencia debe llevarse a cabo con o sin la participación de una o ambas partes, y en caso de que no pueda llevarse a cabo por alguna razón, se deberá señalar nueva fecha para que puedan realizarse dentro de los siguientes 8 días. En la audiencia se practican las pruebas que ofrecieron las partes en su demanda y contestación, las cuales fueron admitidas por el juez y preparadas con anterioridad. Los alegatos, por su parte, no tienen una normatividad específica en este tipo de juicios, por lo que debe atenderse a lo que señala el Código de Procedimientos para los juicios ordinarios. La sentencia en un juicio especial de controversia familiar debe dictarse al final de la audiencia de pruebas y alegatos, o en todo caso, dentro de los 8 días posteriores a que haya tenido lugar.
La sentencia debe ser breve y concisa, y en su contra procede el recurso de apelación, el cual, de ser admitido, no suspenderá la ejecución de la sentencia, y el único efecto que tendría, si el recurso prospera, es el de volver las cosas al estado que tenían, es decir, en el efecto devolutivo, y dejar sin efectos la sentencia impugnada. Cabe señalar que en el caso en el que la parte que apela a la sentencia no cuente con la asesoría de un abogado, la propia sala solicitará la intervención de un defensor de oficio para que actúe en su favor. En las controversias de orden familiar, todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir ella la base de la integración de la sociedad. Es por ello que los jueces de lo familiar se encuentran facultados para intervenir, aún de oficio, en todos los asuntos que afecten a la familia, tratándose de menores de edad, de alimentos y cuestiones relacionadas con la violencia familiar, decretando medidas precautorias que preserven a la familia y protejan a sus miembros. En estos asuntos, los jueces se encuentran obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. El juez debe de exhortar a los interesados para que logren un consenso, resolviendo sus diferencias mediante convenio, para evitar la controversia o dar por terminado el procedimiento. También los puede exhortar para que acudan al procedimiento de mediación ante el Centro de Justicia Alternativa. Cuando medie petición de parte interesada para resolver provisionalmente sobre la custodia y convivencia de los menores, se dará vista a la parte contraria y en caso de desacuerdo, se debe señalar fecha y hora para que tenga verificativo una audiencia y resolverse sobre la custodia y convivencia con los menores. Si el juez lo considera estrictamente necesario, puede celebrarse una sesión donde sean escuchados los menores. Estos pueden ser asistidos por el Ministerio Público y el asistente de menores. El padre custodio, que tenga a los menores bajo su cuidado, debe presentarlos a la audiencia para que sean escuchados por el juez, y éste, valorando todos y cada uno de los elementos que tenga a su disposición, puede ordenar la valoración psicológica del menor y de las partes que solicitan la custodia, determinando a quién de ellos corresponderá la custodia provisional de los hijos menores. En estas controversias debe tenerse como principio fundamental el interés superior del menor. Cuando cambie de domicilio el ascendiente que conserve la guardia y custodia, tiene la obligación de informar al juez y a quien no ejerce la custodia los datos del nuevo domicilio y número telefónico para mantener la comunicación del menor y del padre que no ejerza la guardia y custodia. A quien no le corresponda la guardia y custodia tendrá derecho a convivir con los menores en diversos días de la semana y fuera del horario escolar, sin desatender las labores escolares y debiendo auxiliarlo en dichas actividades. También en forma equitativa se podrá regular la convivencia en fines de semana alternados, periodos de vacaciones escolares y días festivos, cuando estos ya acudan a centros educativos. Antes de que el juez regule el derecho de convivencia de manera provisional, habrá de tomar en cuenta todos los elementos que se encuentren a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del menor. Asimismo, valorará el hecho que una de las partes manifieste que ha existido violencia familiar, pudiendo solicitar valoración psicoemocional para determinar si existen síntomas en el niño de haber experimentado cualquier tipo de violencia familiar,
ya sea psicológica, física o sexual, independientemente de que exista o no carpeta de investigación para proteger su integridad física y psicológica. Si existe duda, y para salvaguardar los derechos de los menores o incapaces, ordenará que las convivencias se realicen en centros e instituciones destinados para ello. Las convivencias provisionales no se otorgarán por el juez cuando exista dato de peligro para su integridad física, sexual o psicológica. En caso de que exista violencia familiar, el juez debe exhortar a los interesados en una audiencia privada para que convengan todos los actos y la cesen. En caso de que no lo hagan en la misma audiencia, el juez determinará las medidas procedentes para proteger a los hijos y a la parte agredida. Además, verificará el contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados por instituciones públicas o privadas que hubieran intervenido, escuchando al Ministerio Público. En las controversias del orden familiar, será optativo para las partes acudir asesoradas. Los asesores deben de ser necesariamente licenciados en Derecho, con cédula profesional. Si una de las partes se encuentra asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el cual debe de acudir para enterarse del asunto. El juez y las partes pueden interrogar a los testigos en relación con los hechos controvertidos y formularles todas las preguntas que juzguen procedentes. Las partes deben presentar a sus testigos y peritos. Deberán de manifestar bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en aptitud de hacerlo. La citación se hará con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas de no comparecer el testigo o el perito sin causa justificada, y al promovente de la prueba se le impondrá una multa a favor de su colitigante. Las partes, en caso de ofrecer la confesional, deberán solicitar que sea citada la contraria con apercibimiento de ser declarada confesa de las posiciones que se les articulen y sean calificadas previamente de legales, a menos que acrediten justa causa para no asistir a la diligencia. Las resoluciones sobre juicio de alimentos que fueren apeladas deberán de ejecutarse sin garantía. La recusación del juez no le impide que adopte las medidas provisionales sobre el depósito de personas, alimentos y menores de edad, ya que ninguna excepción dilatoria puede impedir que se adopten esas medidas. Los incidentes en las controversias del orden familiar deben decidirse con un escrito de cada parte y sin suspensión del procedimiento. Si se llega a promover prueba, debe ofrecerse en esos escritos, fijando los puntos sobre los que versará, y se citará dentro de 8 días para una audiencia indiferible, en la que se reciba, se escuchan brevemente las alegaciones y se dicte la resolución dentro de los 3 días siguientes. El juicio ejecutivo. Los títulos ejecutivos son aquellos que traen aparejada ejecución judicial, es decir, que contienen una prestación cierta que debe ser cumplida por el obligado al momento de su presentación, o de lo contrario, el poseedor de estos puede demandar judicialmente su cumplimiento. En tal virtud, el juicio ejecutivo es el proceso jurisdiccional que se lleva a cabo en virtud de un título que trae aparejada ejecución y que el acreedor presenta ante la autoridad judicial
a efecto de que se requiera de pago al obligado deudor. En caso de que dicho pago no se haga, pueden embargarse bienes propiedad del demandado con un valor estimado que se considere suficiente para garantizar el pago de la cantidad reclamada y el pago de gastos y costas que el juicio genere. Este procedimiento se distingue del ordinario en virtud de que inicia con la ejecución del derecho consignado en el título ejecutivo, es decir, inicia con el requerimiento de pago al demandado. En caso de que el demandado no verifique el pago, se procede a realizar el embargo de bienes de su propiedad, suficientes para garantizar de manera cautelar el cumplimiento de la obligación que ampara el documento señalado. En el mismo acto, se hace el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en un término establecido en la ley y haga pago de las prestaciones que se le requieren u oponga excepciones y defensas a efecto de desvirtuar la acción que se intenta en su contra. Este juicio especial pretende prontitud en el desarrollo del proceso, toda vez que su inicio se encuentra avalado por un título ejecutivo que se constituye como una prueba preconstituida, es decir, que con su sola presentación demuestra la existencia de una obligación civil, patrimonial, líquida y exigible por parte del demandado al momento en que comienza el procedimiento. Como se mencionó, para que el juicio ejecutivo tenga lugar, se requiere un título que lleve aparejada ejecución, y traen aparejada ejecución los siguientes documentos: las escrituras públicas expedidas por juez o notario ante quienes se otorguen, las copias otorgadas por mandato judicial con citación de la persona a quien interesa, los instrumentos públicos, cualquier documento privado después de reconocido por quien lo hizo o lo mandó extender, bastando con que se reconozca la firma, aun cuando se niegue la deuda. La confesión de la deuda efectuada ante juez competente por el deudor o por su representante con facultades para ello. Los convenios celebrados en el curso de un juicio ante el juez, ya sea de las partes entre sí o de terceros que se hubieran obligado como fiadores, depositarios o cualquier otra forma. Las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de corredor público. El juicio uniforme de contadores, si las partes ante el juez, o por escritura pública, o por escrito privado reconocido judicialmente, se hubieran sujetado a él de manera expresa o lo hubieran aprobado. El estado de liquidación de adeudos, intereses moratorios o pena convencional que se haya estipulado en una asamblea general de condominios, suscrita por el administrador o el comité de vigilancia, debiéndose incluir copia certificada notarial o por la Procuraduría Social del acta de asamblea general o del reglamento interno del condominio, en el que se determinen las cuotas a cargo de los condóminos o poseedores para los fondos de mantenimiento, administración, reserva, intereses y demás obligaciones de los condominios. Los convenios emanados del procedimiento de mediación. Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales que hayan sido celebrados ante Profeco y también ante la Procuraduría Social, también aquellos que hayan sido emanados del procedimiento de mediación. Se incluyen los convenios celebrados ante juzgados cívicos, tratándose de daños culposos,
causados con motivo del tránsito de vehículos, los convenios de transacción y los laudos que emitan las propias procuradurías. Cuando la confesión judicial se efectúe durante la secuela del juicio ordinario, cesará éste si el actor lo solicita y se procederá en la vía ejecutiva. Si la confesión solo afecta a una parte de lo demandado, se procederá en la vía ejecutiva por la parte confesada, si así lo solicite el actor, y por el resto se seguirá el juicio ordinario. Las ejecuciones no pueden despacharse sino por cantidad líquida. Si el título ejecutivo o las diligencias determinan una cantidad precisada en pesos y centavos, en parte, y otra ilíquida, por aquella se decretará la ejecución, reservándose por el resto los derechos del promovente. Cuando las cantidades que por intereses o perjuicios formen parte de la deuda reclamada y no se encuentren precisadas en pesos y centavos, al despacharse la ejecución, lo serán en su oportunidad y se decidirán en la sentencia definitiva. Dentro del juicio ejecutivo, al efectuarse el embargo, se emplazará al deudor en persona para que en un término no mayor de 15 días ocurra hacer el pago o oponer excepciones y defensas si tuviere, siguiéndose el juicio por todos los trámites del juicio ordinario. Cuando el juicio sea apelable en términos de ley, la vía ejecutiva puede impugnarse mediante recurso de apelación que se haga valer contra el auto admisorio de la demanda, procediendo en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Todos los juicios ejecutivos contendrán siempre dos secciones: la del principal, que contiene la demanda, contestación, el juicio y su sentencia, y la segunda sección, que contiene el auto de ejecución y todo lo relativo a este. La sección de ejecución se integra con copia de la demanda y de la sentencia, copia simple del auto de ejecución, el nombramiento de depositario y otorgamiento de fianza o caución, cuentas de los depositarios y sus incidentes, remoción de depositarios y nombramientos de los sustitutos, avalúos periciales y sus incidentes, arrendamiento de bienes depositados, mandamiento de subasta de los bienes embargados, remate, calificación de posturas y fincamiento del mismo, aprobación del remate y posesión de los bienes adjudicados con el otorgamiento de las escrituras correspondientes en rebeldía de las partes. Cuando se concluya la sección de ejecución, se agregará al cuaderno principal del juicio. Una vez agotado el procedimiento, la sentencia debe decidir sobre los derechos controvertidos y al resultar probada la acción ejecutiva civil, la sentencia decretará que ha lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y con su producto hacer pago al acreedor. El juicio especial hipotecario. La hipoteca es una garantía real que un deudor con capacidad legal otorga a su acreedor sobre un bien de su propiedad, generalmente un inmueble, a fin de asegurar el cumplimiento de una obligación que aquél contrae con el acreedor. En el juicio especial hipotecario se da un proceso especial por medio del cual el acreedor reclama del deudor el cumplimiento de una obligación en los términos en los que fue pactada y en caso de su negativa solicita al juez que conoce del asunto que ordene el remate o subasta pública del bien hipotecado a fin de que con el producto de su venta se le pague lo que el deudor le adeuda. Entre los aspectos distintivos del procedimiento se encuentra previamente al emplazamiento al demandado
la inscripción de la demanda que el juez ordene hacer en el asiento registral del bien hipotecado que existe en el registro público de la propiedad, el cual tiene por objeto evitar que se verifique algún otro embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra forma que pueda entorpecer el curso del juicio. Para que el juicio, que tiene por objeto el pago o prelación de un crédito hipotecario, se siga según las reglas del juicio especial hipotecario, es requisito que el crédito conste en escritura pública o escrito privado. Además que se encuentre registrado en el registro de la propiedad y sea de plazo cumplido o que éste sea exigible en los términos pactados o conforme a las disposiciones de la ley. Procede el juicio hipotecario sin necesidad de que el contrato se encuentre inscrito en el registro público de la propiedad cuando el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo y el bien se encuentre inscrito a favor del demandado. También que no existe embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos 90 días anteriores al de la presentación de la demanda. Al presentarse la demanda, se debe de acompañar el instrumento público respectivo. El juez debe de examinar que se reúnan los requisitos legales para ser admitida. Una vez hecho lo cual, mandará anotar la demanda en el registro público de la propiedad y ordenará que se corra traslado de ella a la parte demandada. Dentro del término de 15 días, deberá de ocurrir al juzgado a contestarla y a oponer las excepciones, que no pueden ser otras más que las siguientes. Todas las excepciones procesales, las que se funden en que el demandado no firmó el documento base de la acción o que éste fue alterado o la falsedad del mismo. La falta de representación, de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de la acción, la nulidad del contrato, el pago o compensación, la remisión o quita, oferta de no cobrar o espera, y la novación de contrato. Las excepciones de litispendencia y conexidad solo pueden admitirse si se exhiben en la contestación las copias selladas de la demanda y contestación de esta, o las cédulas de emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien la documentación que acredite que se encuentra tramitando un procedimiento arbitral. El juez debe de revisar escrupulosamente la contestación de la demanda, desechando de plano todas las excepciones que no sean las que autoriza la ley. La reconvención solo es procedente cuando se funde en el mismo documento base de la acción o se refiere a su nulidad. Y por último, las cuestiones de personalidad de las partes no suspenden el procedimiento y deben resolverse en la audiencia. Cuando el demandado se allane a la demanda y solicite término de gracia para el pago o cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista al actor para que dentro del término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Tanto en la demanda como en la contestación, en la vista que se dé con esta a la actora, y en su caso en la reconvención y en la contestación de esta, las partes tienen la obligación de ser precisas, indicando los hechos si sucedieron ante testigos, y señalando los nombres y apellidos de estos, presentando todos los documentos que se relacionen con esos hechos. En los mismos escritos, las partes deberán de ofrecer sus pruebas, relacionándolas con los hechos que pretenden probar. Si las pruebas son contrarias a la moral o el derecho, o sobre hechos que no han sido controvertidos por las partes, o hechos imposibles, o notoriamente inverosímiles, o que no se relacionen con los mismos, el juez las desechará.
y las que sean admitidas se desahogarán en la audiencia. Salvo que exista allanamiento total de la demanda, el juez citará para sentencia definitiva. Con el escrito de contestación de la demanda, se dará vista al actor para que manifieste lo que a su interés legal corresponda. Transcurrido el plazo, se señalará fecha para la celebración de la audiencia, que debe verificarse dentro de los 25 días siguientes. Si existe reconvención, se correrá traslado de esta a la parte actora en el juicio principal para que la conteste dentro de los 9 días siguientes, y en el mismo acuerdo dará vista por 3 días con las excepciones opuestas para que manifieste lo que a su interés legal corresponda. Al contestar la reconvención o transcurrir el plazo para ello, se debe señalar fecha y hora para que tenga lugar la audiencia. Al concluirse la sección de ejecución, se agregará al cuaderno del juicio principal. Si dentro del título con base en el cual se ejercita la acción hipotecaria, se advierte que existen otros acreedores hipotecarios anteriores, el juez mandará notificarles la existencia del juicio para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. La demanda debe anotarse en el registro público y el actor deberá exhibir un tanto más de esa demanda, de los documentos base de la acción y también de aquellos donde justifique su representación para que sean cotejados con sus originales y se certifiquen por el secretario. Se le entregarán los documentos para que lleve a cabo todas las gestiones inherentes a la anotación de la demanda. Si el inmueble no se encuentra en el lugar del juicio, se girará exhorto al juez de la ubicación para que ordene la anotación de la demanda. Desde el día en que se ha emplazado, el deudor contrae la obligación de ser depositario judicial de la finca hipotecada, sus frutos y todos los objetos que con arreglo al contrato y a la ley deban producirse. Se considerarán como inmovilizados y formarán parte de la misma finca. Asimismo, se formará inventario para agregarlo al expediente. El deudor debe prestar todas las facilidades para que se lleve a cabo el inventario y en caso de desobediencia se emplearán los medios de apremio que la ley autoriza. Si el deudor no quiere aceptar la responsabilidad de ser depositario, entregará desde luego la posesión física de la finca al actor o al depositario que éste nombre. Las partes deben ofrecer sus pruebas para acreditar los hechos de su acción o sus excepciones en los escritos que fijan la controversia, debiendo exhibir los documentos que tengan en su poder o la copia sellada donde se haya solicitado la expedición de los documentos que no tengan en ese momento. Las pruebas que sean admitidas serán preparadas por las partes. En consecuencia, deberán de desahogarse en la audiencia y presentar a sus testigos. Igualmente, la pericial se desahogará en esta audiencia. El juez debe presidir la audiencia y resolverá todas las excepciones que se hayan hecho valer, así como los incidentes, desahogando las pruebas admitidas y preparadas. Al desahogarse las pruebas, las partes alegarán lo que a su derecho convenga y el juez dictará la sentencia que corresponda en el término de 8 días. Cuando se anote la demanda en el registro de la propiedad, no puede verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de una sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda. Para el avalúo de la finca deben de observarse las reglas previstas en el Código.
Para proceder al remate del bien hipotecado, cada parte tiene derecho de exhibir dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia, un avalúo practicado por corredor público, institución de crédito o perito evaluador autorizado por el tribunal. En caso de que alguna de las partes deje de exhibir ese avalúo, se entenderá su conformidad con el avalúo que exhiba la contraria. Si ninguna de las partes exhibe el avalúo en el plazo señalado, cualquiera de ellas lo puede presentar con posterioridad, considerándose como base para el remate el primero que sea presentado. Si las dos partes exhiben los avalúos en el plazo señalado y los valores determinados de cada uno de ellos no coinciden, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre que no exista un 30% de diferencia entre el más bajo y el más alto. En este caso, el juez ordenará que se practique un nuevo avalúo por corredor público o institución bancaria. La vigencia del valor que se obtenga de los avalúos será de 6 meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre esta y las subsecuentes mediara un término mayor, se deben de actualizar los valores. Al obtenerse el valor del avalúo, según el caso que corresponda, se procederá a rematar la finca. Si el Tribunal de Apelación revoca el fallo de primera instancia que declare procedente el remate, tan luego como regresen los autos al juzgado, se ordenará cancelar la anotación de la demanda en el registro público y se devolverá la finca al demandado, ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en el término que le señale el juez, que no puede exceder de 30 días. Si el remate ya se verificó, se hará efectiva la fianza en la vía de apremio. En caso de adjudicación, se debe solicitar el avalúo del bien para fijar el precio que corresponda a la cosa en el momento de exigirse el pago. La venta debe de practicarse de la manera en que se hubiere convenido y a falta de convenio, por medio de corredores. El deudor puede oponerse a la adjudicación, alegando las excepciones que tenga, y ésta deberá de substanciarse a través de incidente. También pueden oponerse a la venta los acreedores hipotecarios posteriores, alegando prescripción de la acción hipotecaria. El juicio arbitral es un procedimiento al que se someten las partes por mutuo consentimiento a fin de que una persona o grupo de personas resuelvan una controversia suscitada entre ellos. Estas personas reciben el nombre de árbitro. El carácter obligatorio del arbitraje solo se adquiere en virtud del acuerdo celebrado entre las partes en una controversia para someterse al procedimiento de arbitraje. Este acuerdo recibe el nombre de compromiso arbitral o compromiso en árbitros. La resolución pronunciada por el árbitro en un procedimiento de esta naturaleza recibe el nombre de laudo y su cumplimiento forzoso solo podrá hacerse mediante la intervención de un juez que lo ordene. Es importante mencionar que no en todos los estados de la República se contempla el arbitraje como una forma de solución de controversias alterna al proceso judicial en materia civil. Sin embargo, sí se hace en la gran mayoría de las entidades federativas, incluso en el ámbito federal. El laudo o resolución que se dicte con motivo de un procedimiento arbitral debe cumplir con la legalidad, es decir, no puede contravenir disposiciones de orden jurídico y puede ser impugnado por las partes ante el Tribunal de Apelación de que se trate, siempre que no hayan renunciado a este derecho.
No todos los asuntos pueden ser sometidos a un compromiso en árbitros. Entre tales asuntos se encuentra el derecho a recibir alimentos, el divorcio, con excepción de la separación de bienes y las cuestiones económicas, la nulidad de matrimonio y el estado civil de las personas. Las partes tienen derecho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral, y el acuerdo de arbitraje puede celebrarse antes de que exista juicio, durante este y después de sentenciado, sea cual fuere el estado en que se encuentre. El acuerdo posterior a la sentencia irrevocable solo tiene lugar si los interesados la conocieren. El acuerdo de arbitraje es un convenio por el que las partes deciden someter al arbitraje todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. La referencia en el acuerdo de arbitraje o en sus modificaciones a un reglamento de arbitraje hará que se entiendan comprendidas en el acuerdo todas las disposiciones de reglamentación de que se trate. Solo las personas que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles pueden comprometer en árbitros sus negocios. Los tutores no pueden comprometer los negocios de los incapacitados, ni nombrar árbitros si no cuentan con aprobación judicial para ello, salvo que los incapacitados sean herederos de quien celebró el acuerdo de arbitraje. Cuando no exista designación de árbitros, salvo pacto en contrario, las partes, con intervención judicial, pueden acordar promover medios preparatorios a juicio para designar al árbitro. El albacea requiere del consentimiento unánime de los herederos para comprometer en árbitros los negocios de la herencia y para nombrar árbitros. También los síndicos en los concursos solo pueden comprometer en árbitros con unánime consentimiento de los acreedores. Aquella persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro debe revelar todas las circunstancias que puedan lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. Desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, el árbitro revelará sin demora estas circunstancias a las partes, a menos que ya se les haya informado de ellas. Un árbitro solo puede ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o cuando no posea las cualidades convenidas por las partes. Una de ellas solo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado, por las causas que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Las partes tienen libertad para convenir el procedimiento en el que se debe de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo, aplicarán las disposiciones del reglamento de arbitraje de la UNCITRAL. En todo momento, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisión, pertinencia y valor de las pruebas. Los acuerdos de arbitraje producen las excepciones de incompetencia y litispendencia si durante el arbitraje se promueve el negocio en un tribunal judicial ordinario. Los árbitros deben decidir según las normas de derecho que las partes hayan pactado, y las partes, al no indicar la ley que debe regir el fondo del litigio, deberán informar al tribunal arbitral
las características y conexiones del caso, determinando el derecho que resulte aplicable. El Tribunal de Arbitraje debe decidir como amigable componedor o en conciencia solo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo. Los árbitros pueden condenar en costas, daños y perjuicios, pero para emplear los medios de apremio deben acudir al juez ordinario. Al notificarse el laudo, cualquier parte puede presentar el laudo al juez ordinario para su ejecución, a no ser que las partes soliciten su aclaración. Para ejecutar los autos, decretos u órdenes, se acudirá también al juez de primera instancia y resultará competente para todos los actos relativos al juicio arbitral en lo que se refiere a la jurisdicción que no tenga el árbitro y para la ejecución de autos, decretos, órdenes y laudos, el juez que se encuentre en turno. Los jueces ordinarios se encuentran obligados a impartir el auxilio de su jurisdicción a los árbitros. Contra el laudo arbitral no procede recurso alguno, pero contra la ejecución solo es posible promover las siguientes excepciones. Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por incapacidad y que el acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo sometieron o si nada se hubiera indicado a este respecto. Que no fue debidamente notificada de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales o que no pudo por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden sus términos. Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes, en defecto de tal acuerdo que no se ajustaron a la ley del país donde se efectuó el arbitraje. Que el laudo no sea aún obligatorio para las partes, o que haya sido anulado o suspendido por el juez del país en que conforme a cuyo derecho hubiere sido dictado ese laudo, y que el juez compruebe que el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios a la ley. El juicio en rebeldía es aquel en que la parte demandada contesta la demanda fuera del término que señala la ley para ese efecto, o sencillamente no la contesta. Las consecuencias de esta conducta, entre otras, son las siguientes. Se declara la rebeldía en que incurrió la demandada. Se tienen como confesados de su parte los hechos asentados por el actor en su demanda, excepto cuando se trate de asuntos de las relaciones familiares y del estado civil de las personas. No se practicará diligencia alguna en su busca, por lo que las siguientes notificaciones se practicarán por boletín judicial, y el juicio se seguirá con las reglas especiales del juicio en rebeldía. El litigante será declarado rebelde sin necesidad de que medie petición de la parte contraria y cuando el que haya sido arraigado quebrante el arraigo sin dejar apoderado e instruido. Las actuaciones que ordenen que un negocio se reciba a prueba o señalen día para la audiencia de pruebas y alegatos, así como los puntos resolutivos de la sentencia, además de notificarse por boletín judicial, se publicarán 2 veces, de 3 en 3 días, en el mismo boletín y en el periódico local que indique el juez. Desde el día de la declaratoria de rebeldía o aquel donde se quebrante el arraigo, se decretará, si la parte contraria lo solicita, la retención de sus bienes muebles y el embargo de los inmuebles en cuanto se estime necesario para asegurar lo que sea objeto del juicio. La retención se hará en poder de la persona que tenga a su disposición o bajo su custodia los bienes muebles en que haya de consistir
concediendo el juez un término prudente para que garantice su manejo como depositario. Cuando se extingue ese término y no se ofrezcan garantías suficientes, se constituirán los muebles en depósito de persona que tenga bienes raíces o afiance su manejo a satisfacción del juez. El embargo de inmuebles se hará expidiendo mandamiento por duplicado al registrador de la propiedad para que se inscriba el secuestro. Los inmuebles se pondrán también en depósito de la persona en cuyo poder se encuentren y el juez otorgará un término prudente para que garantice su manejo. No haciéndolo, se colocarán bajo depósito, exigiéndose al depositario las mismas garantías que previene la ley. La retención o embargo practicados a consecuencia de declaración en rebeldía continuarán hasta la conclusión del juicio. Cualquiera que sea el estado del pleito en que el litigante rebelde comparezca, será admitido como parte y se entenderá con él la substanciación sin que éste pueda retroceder en ningún caso. Si el litigante rebelde se presenta dentro del término probatorio, tendrá derecho a que se le reciban las pruebas que promueva sobre excepciones perentorias, siempre que incidentalmente acredite que estuvo todo el tiempo transcurrido desde el emplazamiento impedido de comparecer en el juicio por fuerza mayor no interrumpida. Cuando comparezca, posterior al término de ofrecimiento de pruebas, en primera o segunda instancia, se recibirán los autos a prueba. Si se acredita incidentalmente el impedimento y se trata de una excepción perentoria, pero también puede solicitar que se alce la retención o el embargo de sus bienes, alegando y justificando cumplidamente no haber podido comparecer en el juicio por fuerza mayor insuperable. Siempre que se trate de acreditar el impedimento insuperable, se tramitará un incidente. La resolución que se dicte es irrecurrible. El litigante rebelde, a quien haya sido notificado personalmente el emplazamiento o la sentencia definitiva, solo puede utilizar contra ella el recurso de apelación. El juicio especial de desahucio es aquel que se tramita para resolver las controversias suscitadas entre arrendadores e inquilinos con motivo de la falta de pago de 2 o más rentas mensuales por concepto del arrendamiento de un inmueble. La finalidad de este juicio es que el arrendatario acredite al arrendador y a la autoridad que pagó las rentas adeudadas con la exhibición de los recibos correspondientes, o en su defecto, que haga pago de estas en el momento del requerimiento judicial. En caso de que no se cumpla con ninguno de los dos supuestos, el arrendatario debe desocupar el inmueble mencionado como consecuencia del incumplimiento del contrato de arrendamiento. Para la procedencia de esta vía, es necesario que se exhiba el original del contrato de arrendamiento y también que se adeuden más de 2 mensualidades rentísticas. La finalidad de este juicio es la de exigir del arrendatario el pago de las rentas adeudadas al arrendador, ya que en caso de que no lo haga, podrá llevarse a cabo la desocupación forzosa del inmueble, lo que se conoce como lanzamiento.